Hola, buenos días a todos nuevamente. Agradecemos el tiempo brindado esta mañana. En nombre de Alura les damos una cordial bienvenida. Ante todo me presento, soy Cintia Bravo, consultor técnico comercial para Perú. Arrancamos con el webinar Materias primas y microbiología, la piedra angular del rendering y la viabilidad de nuestra industria, con el acompañamiento de dos de nuestros especialistas como speakers. Pensamos en la generación de este webinar como reforzamiento a las consideraciones de calidad que debemos tener ante materias primas como las obtenidas del rendering, que si bien es una industria relativamente joven en Perú, nos ofrece oportunidades económicas, sobre todo en coyunturas como las que atravesamos actualmente. Arrancamos la primera presentación, Importancia del rendering como unidad de negocio, a cargo del licenciado Juan Gonzalo Roldán, administrador de empresas agropecuarias, especialista en biotecnología y nutrición animal, con más de 20 años de experiencia en la industria de alimentos balanceados y rendering. Además, asesor para Centro y Sudamérica en procesos agroindustriales y agroambientales, catedrático en formulación de proyectos agroindustriales, nutrición animal y buenas prácticas pecuarias. Actualmente desarrolla investigaciones en extracción de antioxidantes naturales para tratamientos terapéuticos en humanos y uso de vísceras y colágeno para generación de piel postraumático. Siéntase tranquilos de realizar sus consultas a través del chat, estas serán solucionadas al final de todas las presentaciones. Sin más preámbulos, damos pase a Juan Roldán para el inicio de la primera presentación. Adelante, Juan. Muy buenos días para todos. Es un placer para mí poder participar en esta época difícil en la cual nos encontramos y mirar la importancia del rendering como unidad de negocio. Saludo de antemano al doctor Franco Romero, quien es cabeza del rendering individual de la Asociación de Rendering, y a cada una de las empresas involucradas en el proceso de rendering. Antes de iniciar, quisiera hacerles una pequeña reflexión. La cultura nuestra y la cultura latinoamericana va a empezar a sufrir algunos cambios. Cambios en el consumo y más aún en el consumo de los alimentos cárnicos. Es importante tener en cuenta que actualmente estamos con 50 kilos en promedio año de consumo por personas en Perú, con una tendencia a subir a los 60, 70 kilos al 2021-2022. La parvada que tenemos en el Perú es una parvada de 3.100.000 animales año, de las cuales se utiliza el 30% de estas en las plantas de faenado para consumo en supermercados y consumo de restaurantes, y el 70% de este se hace el consumo en pie, lo cual va a tener un cambio en la tendencia. Ese cambio en la tendencia nos subirá aproximadamente un 10% de ese consumo para el año 21 y 2022. Importante tener estos datos presentes para lo que vamos a exponer ahorita. Perú cuenta actualmente con 52 rellenos sanitarios. Esos 52 rellenos sanitarios están predispuestos en los 25 departamentos que tenemos, con una deficiencia que se debe recubrir en la demanda de 100 rellenos sanitarios. ¿Por qué hablamos de esto, de la importancia de nuestro rendering? Esa importancia del rendering quiere decir que 7.5 millones de toneladas de residuos a año está produciendo el Perú, de los cuales son 20.000 toneladas por día. No hay dónde poder llevar los subproductos de origen animal porque no tendríamos la capacidad de cubrirla. De esos 3 millones de aves que tenemos, el 30% es faenado en la industria, de los cuales estamos produciendo 106.000 toneladas año de material de subproductos de desperdicio y 70.000 toneladas en el alimento en cerdos. ¿Esto para qué lo tenemos en cuenta? Lo debemos de tener en cuenta que si no existiera el rendering en el Perú,
cada año estaríamos llenando aproximadamente el estadio municipal de Lima. Importantísimo eso para que tengamos en cuenta de nosotros que es una unidad de negocio, no una solución ambiental. Nosotros producimos 69.000 toneladas al año de harinas de subproductos, el cual nos genera un costo de venta aproximado de 152 millones al año de soles, en los cuales están diferidos en una producción de harina de carne y hueso de 31.295 toneladas, de harina de pollo de 18.667 toneladas, de aceite de pollo de 5.490, de harina de pluma de 11.278 y una producción de harina de sangre de 2.745 toneladas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que solamente esa producción de harinas tiene una participación en la industria de balanceados del 1.26%, ya que nosotros producimos entre 5.5 millones de toneladas de alimento balanceado. Estos datos son obtenidos de un software que tenemos nosotros y lo manejamos de proyecciones de acuerdo al número de aves o el número de sacrificios que se tengan en cerdos. Es muy importante tener en cuenta que el rendering se ha convertido más en una solución ambiental en una unidad de negocio. ¿Por qué una unidad de negocio? Porque la industria de alimentos permite tener una alternativa económica y una recuperación que las empresas no tienen en cuenta a la hora de ver las utilidades que pueden generar los subproductos no aptos para el consumo de las proteínas que nosotros estamos generando. ¿Por qué lo digo? La industria de mascotas cada vez va creciendo más y las necesidades de tener unos subproductos de origen animal, unas proteínas sanas, unas proteínas libres de patógenos o libres con una inocuidad adecuada, permite tener un panorama muy amplio hacia dónde va el rendering. Es importante tener en cuenta que nosotros no somos una solución ambiental, somos una unidad de negocio que hace parte de las industrias. Hay una pregunta que siempre me han hecho en las plantas de balanceado. Cuando nosotros producimos harinas de origen animal, tenemos que estar pensando en ¿alimentamos o nutrimos? Porque realmente el rendering es responsable directo de la cadena productiva. Un proceso bien hecho o un proceso mal hecho nos va a dar una incidencia en la industria, en las conversiones alimenticias que tengamos de nuestros entables. Principalmente tenemos que tener en cuenta en el rendering es la logística del transporte y un factor muy importante. El agua es una de nuestras mayores afectaciones en el transporte y en el manejo del rendering. Cuando nosotros tenemos una cadena productiva de faenado, donde sale nuestro material visceral, donde salen nuestras plumas, sale nuestra sangre o salen en cerdos, nuestras postas, y el transporte va directo a la planta de rendering, este se hace a través del agua. Resulta que esa agua viene cargada con una serie de microorganismos que pueden ser perjudiciales, dado a que es llevada a la planta de tratamiento de aguas. Allá se le hace un sistema de reposo y es nuevamente utilizada para el arrastre de la planta de faenado del material visceral. El estar continuamente dando estos cambios y estas rotaciones de esa misma agua nos eleva que la carga microbiológica, el DBO, el DQO y por consiguiente un TBN. Tenemos también un transporte de vehículos no equipados. Varias empresas o varios transportes no tienen la capacidad de la inocuidad en el manejo de este. ¿Qué nos deriva? Nos deriva a que haya una afectación al estar transportando tanta agua. Microbiológicamente estamos siendo responsables tanto de la cadena productiva como del medio ambiente, generando problemáticas a las comunidades. Lo ideal sería un transporte en vehículos en frío, si hay que transportar el material de un lugar a otro, pero los altos costos de manejar frío y agua no nos daría una rentabilidad adecuada para esto. Y tenemos el transporte de vehículos con compartimentos, que es lo ideal, donde podamos separar, digamos, la pluma, separar la víscera, separar la sangre y hacer un transporte adecuado de los materiales. ¿Qué es el rendering? Realmente el rendering es un proceso
mediante el cual aprovechamos todos los subproductos de origen animal o vegetal para la elaboración de harinas como base alimenticia en la industria de los balanceados, ahora en la industria cosmética y en la industria biodiesel. Existe el rendering de subproductos de origen animal y existe el rendering de subproductos de origen vegetal, las cuales nos aportan una buena calidad de materias primas para la elaboración de los alimentos balanceados. Tenemos que tener muy en cuenta que existen unos tipos de rendering animal: el rendering porcino, el rendering avícola, el rendering ganadero y el rendering piscícola. El rendering porcino utiliza los huesos, las vísceras, el pelo, las cabezas, el desporte de los residuos de las cadenas frías. El rendering avícola utiliza las plumas, las vísceras, la sangre, las devoluciones y algunas plantas llevan pollo ahogado de granjas. El rendering ganadero utiliza las cabezas, las vísceras, las patas en algunas secciones, animales ahogados o devoluciones de cárnicos por pérdidas de cadena frío. Y existe el rendering piscícola, que es uno de los rendering más grandes que tiene la industria en el Perú, donde estamos hablando de 5.5 toneladas aproximadamente, millones de toneladas aproximadamente que se exportan, de las cuales el Perú es uno de los líderes a nivel mundial. Anteriormente les hablaba del agua. El agua es el peor enemigo del rendering. ¿Debido a qué? Debido a que es un activador de las aminas biogénicas. ¿Qué son esas aminas biogénicas? Son la putrescina, la cadaverina, entre otros, que nos van a afectar la maduración de la materia prima. Mientras menos agua utilicemos en nuestra materia prima, es mucho mejor. Y mientras tratemos esas aguas de recirculación en las plantas de faenado, que son las que van a la planta del sistema ambiental y nuevamente son recirculadas para el arrastre de estos materiales, vamos a tener menos capacidad microbiológica, por lo tanto va a haber mayor afectación de las aminas biogénicas. Esto nos ayuda también con algo muy importante, que es la activación del embolo alimenticio que se encuentra en el sistema digestivo. Por lo regular, nosotros debemos guardar en granjas y por bioseguridad una cuarentena en la alimentación, la cual no es muy bien llevada, puesto que lo que entra a planta de faenado es el peso vivo en pie. Mientras más gramos tenga, pues mejor va a estar la relación en granja. Entonces muchas veces estos animales llegan con alimento todavía en su tracto digestivo, lo cual es una proteína que al tener contacto con el agua se activa y va a tener una generación mayor de aminas biogénicas. Lo mismo en el manejo de la sangre. La sangre, al tener contacto con agua, por lo regular la humedad de la sangre debe estar basada en un 83% de humedad. Nosotros manejamos humedades del 94-95% cuando llegan a nuestras plantas de rendering, y es por la cantidad de agua que estamos manejando. Esta agua nos lleva a que haya una aceleración en la oxidación de la sangre y por consiguiente una oxidación de esta y genera una coagulación, dando un aumento al hierro oxidativo y a la putrescina. Existen también los niveles altos de nitrógeno total volátil en la pluma o en la víscera, lo cual nos genera algunas problemáticas, digamos, si vamos a utilizar las harinas de origen animal para la elaboración de alimentos en mascotas. Ese TBN alto es perjudicial, sobre todo en el tracto digestivo de las mascotas, ya sea perros, ya sea gatos, y puede generar algunos problemas gastrointestinales. Evaporar agua y expulsar agua es un alto costo, que es lo que más nos genera en el rendering. Nosotros tenemos dentro de nuestra cadena productiva, y es importante tenerlo en cuenta, manejamos un subproducto que es altamente riesgoso, es un subproducto que se oxida rápidamente, y si le aumentamos los volúmenes de agua a evaporar, digamos, en nuestros procesos, vamos a generar altos contenidos de olores dentro del medio ambiente. Y es por
la elevación de los mercantanos, la elevación de los nitrógenos amoniacales que son llevados al medio ambiente, como les dije, y es el alto rechazo que generan las industrias de rendering cuando están cerca de las ciudades. Vamos a empezar con un proceso que son unos tips que nos pueden servir teniendo en cuenta la elaboración de las harinas de origen animal en las plantas de rendering, en las diferentes plantas de rendering. Importantísimo el proceso de fritura. ¿Qué es ese proceso de fritura? Nosotros tenemos que empezar a diferenciar entre la cocción y la fritura. ¿Por qué la cocción? Y hablo de la cocción. Esa cocción es la evaporación excesiva de agua que nos va a permitir que nuestros vísceras o nuestros materiales para sacar nuestras harinas tengan exceso de agua. Se cocina el material y la evaporación de agua es un problema grande, sobre todo en las plantas ambientales, lo que genera altos aumentos de temperatura, lo que genera problemas en el enfriamiento del agua de las torres de las mismas y genera colapsos que son los que nos generan altos olores en el medio ambiente y alrededor de nuestra planta. Es un proceso por el medio del cual el material que nosotros vayamos a adicionar, sea de tripas, sea de vísceras, sea del tracto digestivo, pulmonar, huesos, patas, cabezas o corazones, mientras menos contenido de agua entre al proceso de fritura es mejor y por consiguiente ese proceso de fritura, las vísceras van soltando su propio aceite o su propio sebo, grasa, la cual nos va a permitir que tengamos una relación adecuada entre la temperatura, entre el tiempo de proceso y la humedad obtenida al descargar el cooker, ya sea un cooker continuo, ya sea un hidrolizador de continuo o ya sea un cooker batch. Es muy importante tener en cuenta en el proceso de fritura, tener unas muy buenas arandas en las cuales nos retiren la mayor cantidad de agua. ¿Por qué esa mayor cantidad de agua? Porque como lo explicaba anteriormente, las aminas biogénicas nos van a acelerar en la descomposición y mientras más degradada esté la víscera o tenga mayor tiempo, vamos a aumentar la acidez, vamos a aumentar problemas de rancidez y vamos a aumentar problemas de que no vamos a obtener una torta homogénea, sino que el material digestivo se nos va a convertir en una pasta o en agua. ¿Qué obtenemos? Tenemos unas harinas de carne y hueso, tenemos una harina de pollo, tenemos unas harinas de pescado, tenemos unas harinas de chicharrón, obtenemos unas harinas triples que actualmente todavía se utilizan cuando mezclamos, digamos, material porcino con material avícola o juntamos en las plantas de rendering también, juntamos, digamos, en el proceso avícola y sacamos una harina de pluma, sangre, vísceras, el cual nos va a afectar la digestibilidad y nos va a aumentar los riesgos de unas contaminaciones cruzadas. Obtenemos unos aceites de pollo, obtenemos unos aceites de pescado, obtenemos colágeno. Ese colágeno, la industria cosmética en este momento, sobre todo en el área de los aceites de pescado y por los altos contenidos de omega, y en el área de aves está obteniéndose un gran mercado en la cosmetología, lo cual nos puede aumentar unas rentabilidades mayores si la utilizamos no tanto para la industria de balanceado, sino para la industria cosmética o para la industria de biodiesel. Tenemos un sebo fundido y obtenemos una grasa que es un sebo desodorizado. Ese sebo desodorizado es el que utilizan las empresas cosméticas para la elaboración, digamos, de betunes o para la elaboración de cremas dentales como tales. Es un sebo completamente blanco, es un sebo desodorizado que no tiene ningún tipo de olor y en el mercado es muy costoso, sobre todo para la exportación del mismo. Tenemos un proceso de hidrólisis. Ese proceso de hidrólisis son unas reacciones químicas que se generan ya sea en el hidrolizador continuo o ya sea en el cooker batch, donde bajo una presión
hace que la reacción del agua con las sustancias y las sales que tienen esas proteínas que no han sido desdobladas tengan un desequilibrio, y al obtener ese equilibrio permitan que se desdoblen los aminoácidos, y al desdoblarse esos aminoácidos vamos a obtener unas buenas proteínas, una proteína digestible, donde vamos a obtener un aumento en la cisteína, en la arginina, en la lisina, en la metionina, la cual puede ser de muy buen uso, sobre todo para la industria de mascotas. ¿Qué es lo único que nos perjudica, digamos, en esa hidrólisis cuando hacemos hidrólisis de pluma? Es los altos niveles de TBN. Por eso la inclusión en mascotas es muy baja. Y las digestibilidades de estas hay que saberlas controlar, saberlas manejar con una pluma fresca, con una pluma que tenga aproximadamente entre el 60 y el 70% de humedad dentro de esa hidrólisis, un manejo muy adecuado de las presiones a 4.3 bares. Algunos hidrolizadores continuos utilizan hasta 5 bares, donde dan un desdoblamiento muy rápido y por consiguiente nos aumenta las digestibilidades de las mismas. Obtenemos unas harinas de pluma, obtenemos unas harinas de pelo, obtenemos unas harinas de hidrolizado de pescado, obtenemos unas harinas de hidrolizado de pollo también, el cual en el mercado de mascotas es muy utilizada, altos costos, podemos estar hablando entre unos 2, 3, hasta 4 dólares por kilo si manejamos un buen hidrolizado, y por los altos contenidos de proteína y su alta digestibilidad. Tenemos el proceso de gelatinización de la sangre. En este punto quiero hacer énfasis que nosotros en las plantas de rendering debemos tener muy en cuenta y darnos la pela cuando hablamos de coaguladores. No son coaguladores, son gelatinizadores de la sangre. ¿Por qué lo debo explicar? Porque cuando hablamos de coagulación, hablamos es cuando las células, esas células no encuentran, digamos, el flujo normal dentro del organismo, y al ser expuestas con el medio ambiente y con el oxígeno, buscan no morir, y al no morir buscan y tratan de hacer algún tipo de órgano para protegerse. Ese es el coágulo. Pero cuando hablamos del proceso de la harina de sangre, hablamos de la gelatinización de la sangre. ¿Qué es la gelatinización? Es el proceso mediante el cual nosotros inyectamos un vapor a una temperatura de 110 grados centígrados máximo para cocinar esa sangre, para pasteurizar esa sangre y lograr que la fibrina, que es una de las mayores, o el fibrógeno, que es una de las mayores proteínas que tiene soluble, y el plasma sanguíneo se pueda cocinar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablemos de gelatinización, más no coagulación de la sangre. La coagulación de la sangre antes nos trae problemas en el proceso de elaboración de las harinas, ya sea de harina de sangre o sea de hemoglobina pura, puesto que nos puede afectar y nos puede inactivar las proteínas, se puede engomar, y ahí es donde encontramos muchas veces, cuando hacemos, digamos, una pluma sangre, donde ni se hidroliza la pluma y encontramos unas gomas que al destaparlas están crudas por dentro o son unos cauchos. Esto está generado muchas veces no es por la mala hidrólisis, sino por la coagulación de la sangre que le estamos inyectando a nuestros procesos. ¿Qué productos obtenemos? Obtenemos harina de sangre y obtenemos una hemoglobina. Son dos proteínas totalmente diferentes, donde la harina de sangre sufre un proceso de separación del plasma, donde por un lado sacamos el plasma sanguíneo, por el otro lado pasa la fibrina. Esa fibrina es llevada luego al proceso de secado y obtenemos la harina de sangre. Cuando hablamos de hemoglobina, estamos hablando de una proteína del 99% y una digestibilidad del 100%. Sus costos son muy altos y realmente solamente se puede hacer por el proceso de Spray Rider, donde aprovechamos tanto el plasma y aprovechamos tanto la fibrina y obtenemos esa hemoglobina. Esa hemoglobina con un 99% de proteína y un 100% de digestibilidad, como lo veíamos en el principio, alimentamos o nutrimos, nosotros vamos a nutrir
y sería ideal sobre todo para la industria porcícola en los preiniciadores iniciadores, en la industria avícola en esos preiniciadores y en esos iniciadores, porque es llamado el oro de las harinas por su alta digestibilidad y su alta proteína. ¿Qué es lo que más nos afecta la calidad de los alimentos y de los rendimientos de los animales? Realmente tenemos que tener en cuenta que nuestros procesos, y lo decía desde un principio, nuestra responsabilidad de entrando en la cadena de nutrición, nosotros debemos es hacer un alimento que sea altamente nutritivo. ¿Para qué? Para que cuando hagamos nuestros procesos adecuadamente, teniendo una buena temperatura, teniendo una buena presión, teniendo un buen cargue, teniendo una buena formulación de esas materias primas en la elaboración de los alimentos, vamos a mejorar la digestibilidad. En Centroamérica y en Sudamérica nos encontramos altas variables donde podemos obtener harinas de pluma con una proteína del 50% y con una digestibilidad del 45%. Podemos obtener plumasangres con una proteína del 60% y una digestibilidad del 55 al 60%. Pero también podemos obtener unas harinas de pluma o unas harinas de plumasangre con un 75-80% de proteína y una digestibilidad entre el 70 y el 80%. Que un buen proceso nos va a evitar el deterioro. Uno de los mayores riesgos que nosotros obtenemos en las plantas es cuando tenemos el almacenamiento de nuestros productos. Las harinas de origen animal tienen una vigencia de 3 meses o tienen una vigencia de 6 meses. He ahí el dilema. Ese dilema está dado es en el procesamiento que nosotros podamos tener. Mejoramos la palatabilidad y el aprovechamiento de los productos, detoxificamos las sustancias antimetabólicas, mejoramos la capacidad de trabajo de la maquinaria y los equipos, que ahí es donde vemos y miramos la rentabilidad y la utilización mucho más eficiente de los productos. Importantísimo tener en cuenta qué tipos de procesos nosotros utilizamos en la planta y qué termodinámica tenemos para poder obtener esa calidad de nuestras materias primas con alta palatabilidad, con alta digestibilidad, con una buena presentación y que no tenga ni aminas biogénicas ni tenga contaminaciones cruzadas. Y está en el tipo de procesos que nosotros elegimos. Unos procesos mecánicos o elegimos unos procesos químicos, elegimos unos procesos térmicos o elegimos unos procesos de fermentación. Cuando hablamos de procesos mecánicos, hablamos, digamos, de la industria en el manejo de los cooker, sea continuo o sea un cooker batch, el manejo de los hidrolizadores, el manejo de los equipos, porque tenemos que tener en cuenta algunas variables como es la presión, la calidad del vapor, la temperatura, el tiempo de estadía de nuestro producto y cómo vamos a descargar el material. Cuando hablamos de productos químicos o procesos químicos, es que actualmente podemos hacer una hidrolización química previa al ingreso de nuestros productos. Esa hidrolización química se hace en las tolvas de almacenamiento mediante unos ácidos orgánicos que nos ayudan a que esa quitina que está en la pluma o está en el pelo comience una hidrólisis en el desdoblamiento de la quitina para poder que cuando entre a los hidrolizadores o entren a los cookers tenga la capacidad de doblarse mucho más rápido, obtener una mayor proteína, una mayor digestibilidad. Los procesos térmicos, ¿a qué temperatura estamos manejando nosotros nuestras harinas? Si estamos hablando de proceso de fritura en cooker batch, tenemos que tener en presente que no puede sobrepasar los 130 grados centígrados, 135 grados centígrados. Tener en cuenta de que si estamos en un proceso, digamos, en un cooker continuo, vamos a obtener temperaturas de 150 grados centígrados y a veces se nos suben hasta 180 grados centígrados. ¿Qué nos hace efecto y qué nos va a causar? Nos va a causar mayor cenizas, menor proteína porque se quema y una menor digestibilidad. Y cuando hablamos de los procesos de fermentación, es en la elaboración de los hidrolizados. Esos hidrolizados de pescado o esos hidrolizados de pollo, que son altamente costosos, se puede dar una fermentación previa y una vez entra el proceso de hidrolización, obtenemos unos productos de alta calidad, de alta digestibilidad, que como lo expliqué al principio, tienen un costo y un alto
consumo en la industria de mascotas. Pero ¿qué nos difiere en la industria de mascotas? Nos difiere de que tenemos que tener una calidad y unos procesos adecuados de altas exigencias, porque realmente las mascotas a nivel mundial se volvieron parte de la familia. Humanizamos las mascotas y por ende cualquier efecto que tengan los alimentos balanceados dentro de ese proceso de mascotas va a generar efectos tardíos, porque como ya son parte de nuestra familia, exigen unos mayores procesos. Tenemos un proceso térmico en la aplicación de calor, como lo hablábamos en el proceso mecánico, en el proceso térmico y hasta en el proceso de fermentación, donde tenemos que tener unos buenos efectos beneficiosos. Si nos excedemos en la temperatura o si no tenemos un buen procesamiento, digamos, en la calidad de estos, vamos a tener problemas de digestibilidad. El almacenamiento es importantísimo. ¿Cómo estamos almacenando nosotros nuestras materias primas? ¿Cómo están nuestras tolvas? ¿Son tolvas en HR o en hierro? ¿Son tolvas en inoxidable? ¿O son canecas donde lo tenemos almacenado y simplemente lo cargamos en un transportador y lo llevamos al cooker? Ese almacenamiento de esas materias primas son las que nos pueden generar el 75 al 80% del éxito de un producto terminado adecuado. Y lo mismo en el almacenamiento del producto terminado. En nuestras bodegas estamos almacenando la harina de carne con la harina de sangre, no teniendo una adecuada separación de los mismos, lo cual nos aumenta una contaminación cruzada. Mejoramiento del aprovechamiento de los nutrientes, como lo dije anteriormente, sobre todo los aminoácidos, cuando hablamos de lisina, cuando hablamos de metionina, cuando hablamos de arginina o de cisteína. Y el nutricionista va a hacer la formulación, es uno de los principales factores que incide. ¿Qué nos está aportando ese aminograma, para poderlo dar en una inclusión en nuestras dietas? Evitamos problemas de molienda. Mientras menos grasosa o mientras menos húmeda esté nuestro producto terminado, pues vamos a tener un mayor rendimiento en la molienda y una mejor homogenización del producto terminado, y vamos a evitar problemas de mezclado. ¿Por qué lo digo? Cuando vamos a la industria de balanceados, nosotros despachamos nuestras harinas, que le tenemos muy buen proceso, pero llega a la planta de balanceados y en la planta de balanceados hacen arrumes en plancha. ¿Qué pasa con nuestras harinas? Como tienen altos contenidos de grasa, estas se compactan, se convierten en piedra, a pesar de que nosotros le hicimos molienda, y cuando son adicionados en la mezcladora con la torta de soya, con el maíz, con la melaza o con otros productos, no se alcanza a distribuir dentro del proceso. Entonces vamos a tener unos problemas altos de mezclado y acumulación, los cuales nos van a diferir en el proceso del mezclado del mismo. Y nuestros productos terminados, si es peletizado, no vamos a obtener un buen producto homogéneo. ¿Cómo almacenamos y esos efectos beneficiosos? Nos va a evitar combustión, incendios. Importantísimo que lo tengan muy en cuenta. No hace mucho, hace un mes y medio, aquí en Colombia, una de las plantas de balanceados sufrió un incendio en una de sus bodegas. Las estivas estaban cerca de la caldera tuvo una fuga de fuel oil. Esa fuga del fuel oil prendió las estivas, y esas estivas estaban continuamente el almacenamiento de unas harinas de pescado, unas harinas de carne y hueso, y esos con altos contenidos de grasa, ¿qué hicieron? Activaron el incendio, provocando grandes pérdidas para las empresas. Tenemos el almacenamiento también, que es el desarrollo de evitar combustiones, el desarrollo de hongos y de micotoxinas. Importantísimo la temperatura de empaque. Nosotros estamos, después de que sale del proceso, tenemos temperaturas de 55, 60 grados y empacamos directamente, lo cual nos va a generar desarrollo de hongos y micotoxinas, nos va a desarrollar problemas de rancidez en el producto, nos va a generar putrefacción y nos va a generar el autocontenido de aminas biogénicas, como es la putrescina, la cadaverina, como otros, que nos pueden afectar. La mejor proteína que produce la harina de origen animal, la lisina. Y la lisina es uno de los
de los aminoácidos más costosos en la industria de balanceados. Tenemos que tener unos aspectos muy importantes a tener en cuenta, que es el almacenamiento de la fuente. ¿Cómo estamos transportando esas vísceras? Altos contenidos de agua, el tiempo de retención en las tolvas, el estado de la materia prima en su maduración, la adición de antioxidantes. ¿Adicionamos o no adicionamos antioxidantes? Es muy importante, sobre todo en las harinas de pescado, en las harinas de pollo, en las harinas de carne y hueso. La adición de inhibidores. Muchas plantas no utilizan inhibidores y una contaminación cruzada, que nos lo va a hablar el doctor Harold ahora más adelante. Eso repercute altamente en los problemas en granja, problemas de tránsito rápido, problemas de salmonela, problemas de E. coli, la cual nos va a afectar el sistema productivo. Importante la capacidad del personal. Esa capacidad de personal que tenemos nosotros es limitada, lo entiendo, porque las plantas de rendering no son vistas como una planta de núcleo empresarial, sino como una solución ambiental. Y tener una inocuidad en el proceso, unos mantenimientos programados, mantenimientos preventivos, siempre hacemos mantenimientos curativos los que nos generan. El procesamiento del térmico mejora el aprovechamiento de las proteínas, como lo dije anteriormente. La gelatinización de la sangre da una mayor digestibilidad. En la hidrólisis desdoblamos la quitina y la asimilación de la arginina y los aminoácidos. El efecto perjudicial de un mal proceso nos va a desnaturalizar los nutrientes, las proteínas, las vitaminas y las grasas. Y muy importante, ¿qué temperatura, qué calidad de vapor estamos utilizando? ¿Un vapor húmedo o un vapor seco? Mientras el vapor nuestro que entra a las chaquetas sea más seco, vamos a tener un mayor aumento en la temperatura y por lo consiguiente un mayor proceso. La temperatura de las chaquetas, cómo estamos despresurizando nuestros cookers, cuál es la curva térmica de evacuación y cuál es la humedad de descarga que estamos dando. Esto nos da la pauta para poder obtener un buen proceso. ¿Por qué lo habla del capital humano? Porque en un 70-80% somos responsables del producto terminado, es por las personas que estamos utilizando en nuestros procesos. Son personas idóneas para la elaboración, entienden qué es lo que estamos llevando como producto terminado, un alimento o estamos nutriendo. El exceso de calor, ¿qué nos va a hacer en esos procesos térmicos? Nos va a desnaturalizar las vitaminas, nos va a dañar las proteínas hidrosolubles, nos va a haber un incremento de un 10 a un 30% de uso de equipos especiales, destruye los minerales, los denaturaliza las grasas, incrementa sobre todo la rancidez y la denaturalización y la oxidación de los productos terminados y nos genera unas grasas amarillas. Esas grasas amarillas son el producto de una mala fritura o un mal procesamiento en el proceso. Tenemos que tener en cuenta que hay un efecto en el grado de cocinamiento. Tenemos que saber cocinar y tener esas pautas, la extracción de los nutrientes, los efectos de la utilización de los nutrientes. Y tenemos que tener como efecto unos ingredientes procesados adecuadamente, no procesar en crudo, no sobrecocinar. Un efecto del cocinamiento como tal nos afecta la digestibilidad de los nutrientes y el nutriente sirve para evaluar la alta calidad de estos, sobre todo en la lisina. Voy a entrar aquí cortamente, es importantísimo sobre todo en la industria de alimentos balanceados, es cuando adicionamos hueso, ya sea hueso de cerdo o hueso avícola o hueso vacuno. Los huesos son porosos por dentro. Si nosotros no tenemos una muy buena trituración de estos o no tenemos un buen proceso dentro del hueso, que son unos tubitos, se nos van a acumular grasas, se nos puede estar acumulando un Clostridium, porque es muy importante. Cuando nosotros hacemos proceso de frituras, el hueso no se frita. Para poder obtener una harina de hueso y obtener una alta digestibilidad del fósforo y del calcio, tenemos que hacer una calcinación del hueso. Y a una temperatura de 135 grados, el hueso no se va a calcinar. Entonces, este es uno de los mayores factores que nos va a incluir en la esporulación sobre todo y en la colocación de ese E. coli, de esa Clostridium o de esa salmonela que se puedan ubicar antes del proceso y una vez entran al hidrolizador
con el tejido adiposo se taponan y ahí quedan encapsulados dichos microorganismos. Importante, señores, cómo estamos formulando y qué relación manejamos. Si nosotros manejamos hueso, tenemos que tener siempre y tener unos cálculos de proceso. Son software que nosotros manejamos, donde nos dice la cantidad de hueso que producimos, digamos, en las plantas por día cuando se faena versus las plantas de la cantidad de material intestinal, o en las plantas de rendering estacionarias, donde tenemos que tener un flujo de cuánto hueso nos entra, cuánto material, para poder hacer una conversión 70-30 o 60-40 y siempre mantener esta formulación. ¿Por qué los digo? Porque nutricionalmente, cuando nosotros le vamos a incluir en la fórmula, en el balanceado, tenemos una inestabilidad de los procesos. Hoy tenemos una proteína del 60, mañana es del 50, pasado mañana del 75. Entonces no estamos entregando un producto homogéneo. Por eso es el disgusto de los nutricionistas cuando les incluimos y les decimos en nuestras fórmulas, usted tiene que incluir en la formulación un 4, un 5% de este producto porque es para autoconsumo. Ellos le hacen el quiebre porque no tenemos una buena formulación, una homogeneidad en el tiempo de mantener nuestras harinas. La etapa del proceso. Segunda etapa es el éxito, un buen resultado, que todo depende de la buena cocción, tener unas muy buenas prensas, unas muy buenas decanter, tener una buena fritura cuando hablamos de formulación, una formulación homogénea, tener unas muy buenas temperaturas, el tiempo, la textura, y no olvidemos ese punto importante que es la calidad de nuestro vapor, tener un buen percolador para retirar sobre todo el exceso de grasa del aceite. Por lo regular, nuestras harinas deben estar entre un 13 y un 14% de grasa, y en nuestro rendering tenemos entre el 16, 17, 18, lo que aumenta la oxidación, lo que aumenta la rancidez. Por lo consiguiente, tenemos que utilizar más productos. Prensar bien, decantar bien los aceites y los sebos, sobre todo con un mínimo del 1% de sólidos, manejar unas RPM en las decanter mínimo de 5000 RPM y unas temperaturas de 110 grados centígrados. El proceso de un buen secado y un buen enfriado. Tenemos que tener muy en cuenta esto, como lo dije anteriormente. No nos podemos dar el lujo de seguir empacando productos por encima de los 45, 50, 60 grados. Por lo consiguiente, tenemos que tener un muy buen secado de nuestro producto y un muy buen enfriado. El 85% del proceso en cuanto hay una contaminación de nuestros productos terminados está basado porque empacamos nuestros productos calientes, o porque en el proceso de secado estamos quemando la proteína, estamos quemando, sacando humedades por encima del 10, 12%, lo cual nos va a generar una contaminación cruzada, sobre todo en las harinas de sangre o en las hemoglobinas. Los aceites y los sebos y los colágenos es un futuro preeminente, ya sea para la industria de biodiesel, ya sea para la industria animal y ya sea para la industria cosmética. En la industria animal somos los mayores competidores, lamentablemente, con el aceite de palma. Cuando hay mucho aceite de palma, nuestras grasas no nos las utilizan. Entonces tenemos que tener una muy buena calidad con menos del 1% de producto en los aceites, de sólidos, y con una muy buena energía y una muy buena digestibilidad de estos. Factores químicos y biológicos que nos afectan en el proceso de los sebos. Lo más importante es la rancidez. Si yo tengo un proceso, una materia prima cruda, una materia prima mala que me llega a mi planta, o con altos contenidos de maduración o de acidez, la rancidez es un factor importante. Los contaminantes químicos, el nitrógeno volátil total, como los dije anteriormente, y las aminas biogénicas, sobre todo para la industria de mascotas. Un TBN alto nos va a rechazar inmediatamente la calidad, sobre todo cuando hablamos de la elaboración de alimentos para mascotas. Las ficotoxinas, las dioxinas o los priones, y los organismos genéticamente modificados, cuando hablamos sobre todo esos organismos que se encapsulan en los huesos, que no son, porque no son calcinados, entonces nos van a generar microorganismos patógenos. El efecto del procesamiento, un mal procesamiento o un muy buen procesamiento, nos mejora la digestibilidad, evita el deterioro, mejora la palatabilidad, la utilización más eficiente de nuestros productos.
Y un mal manejo en los aceites o en nuestras harinas genera rancidez, que es una degradación oxidativa de las grasas y los aceites, aumenta los peróxidos, los radicales libres, y esto nos van a dar una afectación total. La salud de los animales, en el crecimiento de los animales, sobre todo cuando lo adicionamos en la industria de balanceados. Tenemos insumos que se deben estabilizar antes de la producción del alimento. Los ácidos grasos son esenciales, pero se dañan rápidamente. No es lo mismo un aceite de palma, un aceite de pescado, un aceite de pollo, puesto que esa degradación oxidativa es mucho más rápida en las de origen animal. Se destruye la vitamina E, que es uno de los mayores antioxidantes que tenemos innecesariamente. Por lo regular, tenemos que adicionar otros tipos de antioxidantes para poder mantener nuestros aceites y nuestros cebos, y es importantísimo en el manejo. Pero ¿cuál es la clave? La materia prima. Tenemos unas etapas de la rancidez oxidativa, que son los triglicéridos. Estos van aumentando a medida que nosotros tenemos el producto en nuestras tolvas o en nuestros tanques. Estos van generando una acidez, y es muy importante tener en cuenta el pivote en la oxidación de estos. Como lo ven en las imágenes, mientras menos nuestros aceites o nuestras grasas tengan la capacidad de pivotear o de caer en chorro, van a tener menos oxidación. Y eso pocas veces lo tenemos en cuenta en nuestras plantas. Importantísimo, los aceites de pollo no se deben tener calientes, deben estar a temperatura ambiente. Los cebos, tenemos que tener muy importante ese punto, es no deben de sobrepasar los 50 grados de temperatura en los tanques de almacenamiento. ¿Por qué? Porque debemos manejar algo que se llama el tilde. El tilde es la capacidad de compactación que tienen los cebos y las grasas después de a un cierto grado de temperatura. Entonces, tenemos que medir, tomar muestras en el punto donde estamos ubicados, sacar una muestra, colocar un termómetro y mirar a qué temperatura se empasta el cebo. Si estamos hablando de 35 grados centígrados donde se están pastando, entonces, ¿para qué tengo que utilizar 60, 70 grados centígrados en el tanque de almacenamiento si lo que necesitamos es que nuestros cebos estén líquidos, pero no estar sobrecalentándolos? Y otro punto es, hoy prendemos, mañana apagamos, y ese proceso térmico que estamos día a día, prenda y apague, nos va a oxidar y nos va a afectar el producto. Tenemos el empaque del almacenamiento. Es uno de los factores mayores en nuestras plantas que vemos, es que mezclamos muchas veces producto terminado, no mezclamos harinas de sangre mezcladas con harinas de pluma o mezcladas con harinas de carne, las cuales hay una contaminación cruzada, la temperatura con la que estamos empacando. En nuestras plantas muchas veces hay un material que no se alcanzó a fritar o no se alcanzó a trabajar bien, lo empacamos en canecas, y cuando vamos a mirar en el punto de almacenamiento encontramos unas canecas con materia prima sobrecocida o materia prima no cocinada o frita con el material de producto terminado de despachar. El manejo de la temperatura importantísimo en el empaque y la capacidad de empacar. Lo ideal es no empacar en plancha. Lo ideal es permitir que el flujo de aire pueda circular, ya que como nuestros productos tienen grasa, esas grasas pueden sobrecalentarse y podemos tener un mal proceso. Si tenemos una materia prima mala, si tenemos unos procesos malos, tenemos un empaque malo, ¿qué vamos a poder esperar? Una digestibilidad mala, un alimento malo, y vamos a aumentar los reprocesos, que es lo que no debemos efectuar en nuestras plantas. Actualmente nosotros tenemos un desarrollo de reingeniería donde tenemos la capacidad de mirar nuestras materias primas, de mirar cómo es el manejo adecuado de estos de acuerdo a nuestro software, a nuestros procesos. Tenemos un manejo de un plan de producción adecuado. Ese plan de producción adecuado está establecido por cada planta, se individualiza. ¿Y por qué lo decimos? Muchas veces tenemos que hablar de una red, y esa red es la planta de rendering alimenta la planta de balanceados, la planta de balanceados alimenta las granjas, y de las granjas alimenta el faenado, y el faenado retorna nuevamente. Entonces tenemos la capacidad de hacer un plan de producción adecuado para ese manejo de reingeniería estacional, sobre todo en la comunicación entre las granjas, la planta de balanceados, el rendering y faenado.
tenemos la adecuación de una formulación adecuada, una programación de calidad y de mantenimientos, utilizar mantenimientos preventivos y no curativos. Hay que estar capacitando el personal, sobre todo en esta época, me parece muy importante tenerlo en cuenta. Ahora tenemos el coronavirus, pues en algunas plantas tuve problemas, bajo mi experiencia, digamos, de una contaminación con brucela, en las cuales lo doy, por ejemplo, llegaron unos animales a los cuales se les había aplicado la prueba de brucela. Estos fueron sacrificados no para consumo humano, sino que llegaron a la planta. Pero ¿qué pasó con los operarios? No estaban capacitados. Algunos de estos tuvieron la opción de viscerar esos búfalos que estaban con la aplicación de la brucela, y ocurrió que luego nuestros empleados muchas veces ni siquiera se bañan en la planta por salir rápido a sus casas. Llegaron, abrazaron a su esposa, abrazaron a sus hijas y hubo problemas de brucelosis en las mujeres. Entonces, es importantísimo. ¿Por qué lo traigo a cotación? Por lo mismo la problemática que tenemos ahora con el coronavirus. Debemos cuidar a nuestro personal, debemos capacitar a nuestro personal, tener unas jornadas adecuadas del manejo de esto, tener un importantísimo el control de calidad y una comunicación asertiva entre el faenado, entre el rendering, entre la planta de balanceados y las granjas. Señores, lo más importante realmente dentro de estos procesos es la inocuidad como un valor corporativo. ¿Por qué lo digo esa inocuidad como un valor corporativo? Porque nosotros tenemos que hacer un paro ahora donde tenemos que reflexionar cuál es la labor nuestra en el rendering. Somos responsables de la cadena alimenticia y qué estamos haciendo con nuestras plantas. Tenemos una adecuada higiene, tenemos una programación de limpieza adecuada, tenemos una desinfección adecuada de nuestros procesos, tenemos una inocuidad adecuada de nuestras materias primas y de nuestros productos terminados. Eso es parte de esa reflexión que yo les hacía al principio, donde la cultura en Perú va a cambiar y la cultura a nivel mundial sobre el consumo de los alimentos. En cuanto al aumento, hablábamos de 160.000 toneladas al año que producimos de vísceras, donde si ocupamos esos 3 millones de aves y los vamos a sacrificar con 2.5 kilos de peso vivo, vamos a obtener más o menos 450.000 toneladas de material visceral para procesar. Nuestras plantas están a porta de poder lograr esa capacidad de materiales, o como lo dije al principio, solo contamos con 52 rellenos sanitarios. ¿Dónde vamos a llevar todos esos materiales? Entonces ahí es donde entramos nosotros a trabajar. Somos importantes en la cadena alimenticia y nuestras harinas tienen que ser valoradas. Nuestro rendering no puede continuar siendo una solución ambiental. Tenemos que ser empresas y tenemos que ser núcleos de valor para las entidades corporativas. Muchísimas gracias a todos. Estoy pendiente de cualquier duda. Estamos a sus órdenes en lo que podamos participar, en lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora damos pase a la segunda presentación, la microbiología como fuente de valor para la industria del rendering. Esta se encuentra a cargo del Dr. Harold Durango, consultor técnico científico de Alura, bacteriólogo y laboratorista clínico, especialista en micología y ambientes controlados, con máster en microbiología y bioanálisis, con énfasis en veterinaria. Actualmente profesor y miembro del grupo de investigación en microbiología veterinaria de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Recordamos que si desean hacer alguna consulta, pueden hacerlo a través de nuestro chat. Adelante, Harold. Buenos días. Es un gusto para mí compartir con ustedes en esta época de pandemia. Justo hoy estamos viviendo una situación de contingencia
por cuenta precisamente de esos diminutos e invisibles microorganismos, el COVID-19, ese coronavirus que hoy nos azota a nivel mundial. Bueno, empecemos entonces. Voy a hablarles de la importancia de la microbiología en la industria del rendering. Y precisamente quiero empezar con esta imagen, donde realmente vemos que la industria del rendering nos permite reciclar productos de origen animal. De hecho, nos valoriza los residuos orgánicos que de otra manera no serían más que productos de desecho. Genera un impacto positivo como eslabón de la cadena alimenticia, no solamente por las proteínas de alto valor nutricional que se producen para la alimentación animal y que no son sustituibles por materias primas de origen vegetal, sino que también nos permite un gran beneficio, brinda a la sociedad una adecuada y técnica disposición de materiales que terminarían siendo vertidos y mal dispuestos, afectando como tal el medio ambiente. Los veterinarios son el eslabón que garantizan la salud animal como hecho fundamental para la salud humana, con un papel primordial en la relación animal-hombre-enfermedad. Según datos publicados en común por organizaciones como la FAO, la OIE, la Organización Mundial de la Salud, el 60% de los patógenos que afectan al hombre son de origen animal. El 75% de esos patógenos son llamados patógenos emergentes y derivan precisamente de animales. Y el 80% de los patógenos con interés en el bioterrorismo precisamente provienen de animales. Ahora, somos conscientes de que somos parte de una cadena que tiene como finalidad la alimentación humana. Sin importar la posición que ocupemos, influimos en el producto final. Quienes controlan la salud animal y los alimentos que se van a consumir garantizan la salud pública desde el campo hasta la mesa. Ahora bien, aunque el alimento puede contaminarse en cualquier punto de la cadena alimentaria, cuando su origen es a nivel de las materias primas, se hace más difícil su control debido a que hay microorganismos patógenos para el hombre que son capaces de atravesar la cadena alimentaria de principio a fin. Producir alimentos seguros e inocuos es el lema. Un alimento, antes de nutrir, que se supone que es su principal objetivo, debe ser inocuo, debe ser seguro. Esto involucra un análisis detallado y permanente de las etapas que conforman el ciclo de producción, desde las materias primas y el manejo integral de los procesos, instrumentos y recursos que deben ser empleados para competir exitosamente en los mercados, atendiendo las orientaciones aceptadas a nivel internacional. Hacer un mapeo microbiológico permite conocer el estatus sanitario desde la planta, con lo que nos permite o nos da la posibilidad de, uno, hacer un seguimiento de los procesos de sanitización de la planta, establecer estrategias para evitar contaminación cruzada, establecer las medidas de control en las diferentes áreas del proceso, impactar en la calidad no solamente nutricional, sino también organoléptica y como tal microbiológica de las harinas, y establecer indicadores de mejoramiento de procesos. Esto realmente nos va a llevar entonces a que cuando contamos o conocemos el biomapa de la planta, nos va a permitir entonces visualizar el estatus sanitario, hacer una profundización a nivel de los diferentes procesos, adoptar acciones como tal estratégicas para el control de estos microorganismos e impactar en la calidad de nuestro producto terminado, pero también nos va a permitir definir unos parámetros microbiológicos que van a permitirnos como tal monitorear y hacer el control. En pocas palabras, estamos hablando de que un mapeo microbiológico de la planta nos permite hacer un diagnóstico integral del riesgo. Cuando hablamos del diagnóstico integral del riesgo, debemos tener en cuenta de que hay condiciones propias del proceso y de nuestras plantas
que favorecen la contaminación microbiana y a la vez determina qué tipo de microorganismo se convierte entonces en un problema para nosotros. Dentro de ellos tenemos factores intrínsecos que tienen que ver entonces con la materia prima. Hablamos de la actividad del agua, hablamos del pH, de esa flora microbiana acompañante, entre otros. De factores extrínsecos, como la temperatura, la humedad relativa, las concentraciones de gases en el ambiente, entre otros. Y los factores implícitos o condiciones implícitas, donde ya hablamos de esa velocidad de crecimiento de los microorganismos, donde hablamos precisamente de la concentración inicial o la carga inicial de esos microorganismos y las estructuras de resistencia o no que estos pueden producir. Esas interacciones son las que entonces nos lleva a que se definan cuáles son esos microorganismos que vamos a tener proliferando en nuestros procesos y que pueden representar un riesgo para nuestra industria. Esos microorganismos representan riesgo debido a que, uno, participan de la descomposición de la materia prima. Como les decía ahorita, estos microorganismos entonces encuentran en la materia prima esas condiciones ideales de crecimiento. Esos factores intrínsecos, extrínsecos, vamos a encontrar en la materia prima gran cantidad de proteínas, de azúcares, restos celulares, que se convierten en el sustrato ideal para que estos microorganismos puedan, como tal, hacer su metabolismo, nutrirse y multiplicarse. Producto de esa multiplicación que la hacen a través de procesos metabólicos donde tenemos enzimas que tienen efecto de proteasa o que desdoblan esos aminoácidos, y entre ellas muy importantes la producción de descarboxilación o esas descarboxilasas, que lo que hacen es generar, producto de ese deterioro de la proteína, utilización de la proteína, las aminas biogénicas, que son las responsables del proceso de descomposición o parte del proceso de descomposición y finalmente de ese olor fétido característico de esa descomposición. Ahora, se producen dentro de estos también estos y otros metabolitos que se convierten en quimioatrayentes de vectores, y estos vectores traen consigo gran cantidad también de microorganismos. Entre ellos muy importantes tenemos la salmonela. ¿Esto a qué va a llevar? A que haya un detrimento de la calidad de nuestro producto terminado, haciendo un detrimento, una disminución de la calidad nutricional, organoléptica y por tal motivo microbiológica. Ahora, teniendo en cuenta que uno de los ataques importantes son los microorganismos y que los tenemos desde el principio cuando estamos haciendo esa colección de la materia prima, ¿por qué tenemos que tener entonces la higiene? ¿Qué impacto tiene sobre el proceso? La idea precisamente es prevenir la contaminación del producto terminado. ¿Con qué? Con microorganismos patógenos o de importancia, como son especies de salmonela, como es E. coli y como es Clostridium. Esas características o condiciones que hablábamos ahorita son las que me van a determinar o a orientar cuáles van a ser esos microorganismos de importancia que yo debo monitorear y hacer seguimiento en mi industria. De entre ellos, ¿cuáles tenemos? O los principales, ¿cuáles son? Serían especies de salmonela, Clostridium, y hacemos seguimiento de esporas de Clostridium sulfito reductor, y Escherichia coli. Aquí hay una cosa importante, y es que cuando nosotros hacemos el monitoreo microbiológico, no solamente buscamos patógenos, sino que también es importante hacer el monitoreo a través de microorganismos indicadores. Más adelante hablaremos algo de esto. Empecemos con salmonela. Salmonella es una bacteria gram-negativa que pertenece al grupo de las enterobacterias. Existen más de 2.600 serotipos y una de las propiedades importantes es que es intracelular facultativa. Este microorganismo tiene unas islas de patogenicidad donde guarda o codifica un gran arsenal de factores de virulencia que la hace ser capaz de resistir a ciertas condiciones a nivel del ambiente, ¿sí? Aunque no forma espora, pero que le permite tener la habilidad de producir, de infectar y de producir enfermedad. Ahorita Juan Gonzalo les hablaba precisamente de la trabécula ósea. Cuando estamos en ese proceso de cocción, esa trabécula ósea y esa cantidad de calcio le sirve muchas veces de escudo a la salmonela. Salmonela le gusta ir a médula ósea. Entonces, a ese nivel puede conservarse hasta el final del proceso la salmonela precisamente, porque ese calcio en esa trabécula ósea le sirve de aislante térmico.
Como les decía ahorita, Salmonella tiene más de 2.600 serotipos, dentro de los cuales tenemos más o menos unos 100 que tienen gran impacto tanto en salud humana como en salud animal, y son estos serotipos que de forma constante se recuperan a partir de sangre o que afectan animales de sangre caliente. Esas salmonelas las dividimos regularmente en dos grupos. Hablamos de salmonelas inmóviles y salmonelas móviles o paratíficas. Las salmonelas inmóviles se caracterizan porque son muy patógenas para las aves, pero no tienen o tienen muy poca implicación a nivel zoonótica, o sea, no afectan al hombre. Pero desde el punto de vista del productor, ¿sí? Afectan la producción como tal de aves, desencadenando cuadros de tifosis aviar o de pullurosis, teniendo o llegando a tener unas altas mortalidades. Mientras que las salmonelas móviles o paratíficas generalmente no afectan de forma importante a las aves, ¿sí? Las aves permanecen de forma asintomática, pero sí son fuente de infección permanente y tienen serias implicaciones en salud pública. A nivel de los cerdos, recordemos que puede causar afectaciones como diarreas, pero también puede llevar a procesos sistémicos desencadenando sepsis y finalmente llevándolos hasta la muerte. Aquí tenemos algunas imágenes que demuestran efectivamente esos sitios donde puede llegar salmonela y el impacto como tal económico a nivel de los productores. Este es un microorganismo, como les decía ahorita, que es intracelular facultativo y que de entrada tiene capacidad de ingresar por tracto gastrointestinal y alojarse principalmente en sistema retículo endotelial. Ahí vemos lesiones, por ejemplo, a nivel de hígado y vemos afectaciones a nivel de vaso, afectaciones a nivel articulares, entre otros. Pero bueno, ya les decía que las salmonelas móviles tienen impacto a nivel de salud pública. En el hombre pueden afectar el tracto gastrointestinal desencadenando cuadros de gastroenteritis, los cuales se caracterizan por fiebre, dolores de cabeza, diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómito, que pueden ser pasajeros o presentarse de forma intermitente. A veces es característico que en nuestra empresa tengamos algunos trabajadores que reportan tener eventos de diarrea y simplemente tienen diarrea, mañana no, pasado sí, y así sucesivamente. Hay que tener cuidado porque efectivamente podría ser una persona que se ha infectado y que está desencadenando un cuadro de gastroenteritis por salmonella. Pero también puede llevar a producir formas sistémicas, como es el caso de fiebres tifoideas, llevando a falla renal, afectación como meningitis, osteomielitis, o desencadenando cuadros de sepsis que conducen rápidamente a aumentar los niveles de mortalidad en el hombre. Aquí tenemos una imagen precisamente donde vemos la forma como la salmonela es capaz a partir del tracto gastrointestinal, ¿sí?, de irse a placas de Peyer y ahí a través de los fagocitos, por ser intracelular facultativa, llegar a cualquier parte. Pero ¿qué ocurre? Ella tiene una capacidad de producir factores de virulencia, entre ellos sistemas de secreciones, que permite o hacen que la célula la engolfe y se mantenga dentro de ella, de esa célula, permita la multiplicación y simplemente utiliza el fagocito como medio de transporte. Aquí tenemos unas micrografías electrónicas que dan cuenta entonces de ese efecto patogénico o de esa capacidad virulenta que tiene el microorganismo. Otro microorganismo importante es Clostridium. Y con Clostridium buscamos principalmente esporas de Clostridium sulfito reductor, donde tenemos un representante muy importante y es precisamente Clostridium perfringens. Quienes son bacilos gram positivos son microorganismos anaerobios obligados. Por eso las condiciones en las cuales tenemos la materia prima, donde ya empieza a haber una descomposición, donde ya no hay tanta cantidad de oxígeno, donde se comienzan a presentar las condiciones ideales para que este microorganismo pueda proliferar. Este microorganismo tiene una capacidad y es que tiene la capacidad de producir esporas. O sea, tiene la capacidad de generar una forma de resistencia que le permite resistir a condiciones medioambientales adversas. Por eso de allí que sea importante hacer su seguimiento, porque también nos habla de las condiciones en que tenemos o en que estamos a nivel de la planta. Puede fermentar una gran variedad de azúcar generando gran cantidad de CO2
favoreciendo ese estatus como tal libre de oxígeno, pero adicionalmente también puede tener la capacidad de producir proteasas que van a conducir a que haya un proceso de putrefacción. Son mecanismos como tal de deterioro o de acción a nivel para producir enfermedad en los animales y en el hombre, dado básicamente por la producción de toxinas y de enzimas. Tenemos imágenes, precisamente aquí observamos a nivel del tracto gastrointestinal la generación de ese gas, ¿sí? Algunas veces tenemos, no sé si hemos tenido la oportunidad de ver animales que vienen como materia prima, precisamente para el render, y algunas veces cuando se trata de cerdos, y de un momento a otro escucha uno una explosión, y se presenta básicamente porque el microorganismo fue capaz de proliferar al momento o en esa cantidad de que iba a producir tanto gas que hizo que se explotara como tal el animal. Lesiones necróticas que son características a diferentes niveles producidas por este microorganismo, que su daño lo genera principalmente a nivel de la producción de toxinas y enzimas. Tenemos otro microorganismo y es Escherichia coli. Ahora, Escherichia coli también hace parte del grupo de las enterobacterias, son también bacilos gramnegativos, al igual que Salmonella. También es anaeroba facultativa, no tiene capacidad de esporular, como sí lo tiene el Clostridium que acabamos de ver, pero este microorganismo podemos tenerlo como parte de la microbiota normal del tracto gastrointestinal o como patógeno. Hay unos serotipos que van a estar marcando, precisamente de acuerdo a la capacidad que tengan de producción de esos factores de virulencia, van a estar marcando la posibilidad de producir daño o efectos negativos a nivel de los animales y a nivel del hombre. Su colonización y su patogénesis está dada principalmente por la producción de fimbrias, por la producción de toxinas y por la producción de enzimas. Esto lleva, por ejemplo, en animales como el cerdo a la producción de edema, de ataxia. Tiene una gran capacidad de producción de factores de virulencia que le permiten captar el hierro y activar una serie de sistemas que les hacen ser mucho más patógenos. Y como les decía, dentro de esas toxinas tenemos verotoxinas y otras toxinas que están determinando la muerte celular y finalmente pueden conducir a un impacto negativo en la parte de producción y finalmente a impactos negativos hasta en el hombre. Aquí tenemos imágenes, aerosarculitis y algunos procesos de fibrosis, como ustedes observan ahí, son lesiones producidas precisamente por algunos serotipos patógenos de Escherichia coli. Pero bueno, ¿cuáles son esos determinantes de contaminación? Que ahorita hablábamos precisamente de los factores intrínsecos, extrínsecos e implícitos, y determinábamos que esas condiciones que tenemos desde la materia prima y las condiciones de proceso me van a facilitar o favorecer tanto la presencia de un microorganismo como su carga, o sea, su proliferación. Y finalmente el deterioro o la afectación que voy a ver en la producción de mi materia, de mi producto terminado. El aporte como tal de microorganismos patógenos, por ese motivo, va a estar influenciado básicamente por la contaminación cruzada. El sistema muchas veces tiene parte de procesos o procesos inadecuados que también puede llegar a favorecer la presencia de estos patógenos o de que no tengamos un control apropiado. La ineficiencia en los procesos de higiene a nivel tanto de equipos y locativo y muchas veces también con impacto en la higiene como tal personal. La aparición y persistencia de biopelículas o biofilm sobre la parte de las superficies que se convierten en fuente permanente de contaminación y que favorece de entrada esa contaminación cruzada. De hecho, las plantas de rendering facilitan la contaminación cruzada en los procesos de elaboración. La creación de esas harinas, que son tan volátiles, dependiendo de las circulaciones, de las diferenciaciones de las diferentes áreas, pues puede facilitar precisamente las contaminaciones a diferentes niveles. El hecho de que hayan líneas compartidas, sangre, harina de sangre y plumas, harinas triples, también es un determinante como tal de contaminación microbiológica. Ahora, las biopelículas son unas estrategias precisamente de supervivencia de los microorganismos. Los microorganismos, a pesar de que no tienen aparato fonador, se sabe que tienen capacidad de comunicarse entre ellos y lo hacen a través del famoso quorum sensing. Los microorganismos tienen la capacidad de determinar y proliferar de forma asociada.
simplemente lo que hacen es una absorción sobre la superficie, de acuerdo a las condiciones que favorece esa proliferación como tal. Esto es un evento que puede ser reversible, puede haber una remoción como tal, que podría ser mecánica o química. Luego hay una absorción que se vuelve irreversible, y hay producción de una serie de exopolisacáridos o de sustancias que producen estos microorganismos y se convierte como especie de un cemento sobre la superficie. Luego viene la formación de esas microcolonias cuando ya hay una adaptación a ese medio, hay una comunicación entre ellas en la cual ya se libera la necesidad de que tengan que aferrarse, sino que comienzan es a proliferar de acuerdo a la cantidad de material orgánico que haya, de nutrientes que haya y condiciones ambientales, ¿sí? Luego aumenta la producción de ese exopolisacárido, aumenta esa comunicación entre esos microorganismos, formando verdaderas estructuras como tal de que le permiten resistir a condiciones medioambientales adversas. Estos sitios, por ejemplo, estas biopelículas, le permiten a los microorganismos muchas veces asegurar también hasta la parte de la disposición del agua, el agua disponible, y protegerse frente a algunas estrategias que muchas veces adoptamos a nivel de la planta. Entonces, finalmente, en la medida que esto crece, pueden haber algunos residuos de estas biopelículas que pueden ser transportadas a otros sitios o pueden ser removidos a través de los instrumentos, a través del mismo personal, dándose entonces inicio a la proliferación en otro momento, en otro sitio, donde realmente encuentren las condiciones que posiblemente pueden favorecer su proliferación y su estancia. Ahora, esto nos lleva, como les dije ahorita, de que debamos conocer el biomapa o tener el mapa microbiológico como tal de la planta. Pero ¿por qué hacer ese rastreo microbiológico? Uno, nos va a permitir conocer el comportamiento microbiológico de la planta en el tiempo. Ese mapa microbiológico me va a decir cuál es el estatus sanitario en el cual mantengo o tengo yo mi proceso de producción. Me va a dar las directrices de acción, qué debo hacer, en qué momento, ¿sí? Y debo tener en cuenta que de acuerdo a lo que yo encuentre en ese mapa microbiológico, yo tengo generalmente que apoyarme en el 80-20. ¿Cuál es el 20% que yo puedo intervenir o hacer para tener un 80% de beneficio? Me permite conocer cuáles son los puntos de control, los puntos estratégicos de control de higiene. Me permite conocer cuándo estoy siendo atacado por esas biocapas o por esos biofilms. Y en qué momento y en qué sitio estoy teniendo la mayor proliferación. Podríamos establecer como tal un indicador microbiológico para mirar en qué rangos o bajo qué parámetros puedo yo tener mi planta o quiero yo tener mi planta. Y por tal motivo se convierte también en un indicador de gestión y de mejora continua. Quiero compartirles con ustedes la parte de una intervención en un cliente de una planta de rendering en un país latinoamericano, quien llegó a nosotros porque tenía múltiples reclamos por presencia de esporas de Clostridium sulfito reductor y salmonela fuera de parámetro en producto terminado. Como parte del primer análisis hicimos la visita al cliente, comenzamos a ver los diferentes procesos, las diferentes áreas, si habían o no posibilidades de contaminaciones cruzadas, cómo eran los procedimientos que se hacían, y propusimos hacer entonces, para conocer ese estatus microbiológico, hacer el rastreo microbiológico inicial. Tomamos las muestras y les comparto los hallazgos de esas primeras muestras. Pues en la parte inicial les mostré los puntos críticos, precisamente, que uno identifica como puntos críticos para determinar la proliferación de microorganismos. Tomamos de diferentes superficies: ciclón, tornillo, zaranda, secador, transportador, tolva, molino, salida de molino. Y hicimos valoración tanto de microorganismos patógenos, ¿sí?, que requieren seguimiento como tal estricto porque pueden tener efectos secundarios, efectos adversos a nivel de los animales que van a consumir nuestros productos terminados, sino también, como les decía ahorita, de microorganismos indicadores de esa higiene o de cómo se hizo higiénicamente o cómo se llevó a cabo de forma higiénica ese proceso de producción. Ahí entonces tenemos los coliformes. Los coliformes me van a hablar precisamente de esa condición higiénica bajo el cual yo hice mi proceso. Como ustedes pueden ver, entonces son superficies, por eso están valoradas en unidades formadas de colonia, sobre 25 centímetros cuadrados, y tenemos que en todas las
superficies, precisamente, tuvimos altos recuentos de coliformes. Les digo una cosa de entrada, no existe una norma que me hable de unos parámetros o unas exigencias en cuanto al número de unidades formadoras de colonia, de coliformes, de E. coli, de esporas de Clostridium sulfito reductor y de Salmonella en superficies, ¿sí? Sino a nivel de producto terminado. Bajo la experiencia que tenemos aquí en Alura y que hemos procesado gran cantidad de muestras y hecho el acompañamiento a muchos clientes en esta industria, hemos definido precisamente unos valores de referencia, en el cual coliforme los tenemos en 500 unidades formadoras de colonia. Entonces, como ustedes pueden ver, ninguno de estos puntos cumpliría con esa condición de higiene preestablecida en nuestros procesos. E. coli, que toleramos hasta 50, al igual que esporas de Clostridium sulfito reductor a nivel de la superficie, y 0 o negativo de Salmonella, miren E. coli, ¿sí? En todas hubo valores muy superiores de 50 unidades formadoras de colonia. Igualmente que en Clostridium o esporas de Clostridium sulfito reductor. Y de las muestras tomadas, 3 muestras salieron positivas para Salmonella. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Hacemos un análisis de acuerdo a todo lo que se dio en la primera visita. En la medida en que vamos conociendo las condiciones de la planta, se elabora un sistema de intervenciones múltiples, donde efectivamente lo que genera es un proceso de mejora para determinar o mejorar los parámetros microbiológicos. Entonces, hacemos énfasis en la higiene, en la eliminación de ese biofilm, en el control a nivel de los diferentes procesos, ¿sí? Para que haya una prevención continua de contaminación cruzada y una protección hacia el producto terminado. ¿Eso cómo se hace? Haciendo limpieza, haciendo lo que es la parte de higiene, limpieza, desinfección. Y en la parte de limpieza, muy importante tener claro que hacemos una limpieza del material grueso y una limpieza del material fino. O sea, hay una limpieza regular que es retirar toda la parte del material grueso, pero hay una limpieza profunda que es cuando ya hacemos el raspado, es cuando ya desarmamos equipos en la medida en la que se puede, para poder remover todas esas capas, remover todo ese material orgánico, remover toda esa biofilm y poder tener un mejor control al momento de hacer la desinfección. Pero esa desinfección se hace precisamente en seco y es una estrategia que llamamos dry clean, donde utilizamos productos potentes para el control microbiano, pero que vienen en seco, vienen en polvo, precisamente para generar no solamente un impacto con el control de choque, sino productos que permiten tener un control residual. O sea, que después que se aplica el producto queda un efecto residual en el tiempo. Con este cliente hubo necesidad de utilizar la llama directa. Ahora, se estudia con toda la parte de seguridad o el equipo de seguridad de la planta, en cuáles sitios y bajo el acompañamiento de este grupo de personas, si es posible aplicar la llama directa, y eso sí, la llama directa solo debe aplicarse después de hacer un vacío sanitario. O sea, después de hacer una remoción muy juiciosa y completa de la carga orgánica. Porque si flameamos estando el material contaminado o estando la superficie contaminada, lo que estamos favoreciendo es la adherencia de ese material proteico a las superficies, favoreciendo luego la llegada de microorganismos y la generación de las biocapas o esos biofilms. Hicimos entonces ya luego de la intervención el rastreo microbiológico de seguimiento y aquí les presento los hallazgos. Miren, de los diferentes puntos, solo en el tornillo que correspondía a la superficie 2, se tuvo un recuento de 300 unidades formadoras de colonia. Como les decía ahorita, nuestro parámetro son 500 unidades formadoras de colonia, por tal motivo entra dentro de las condiciones óptimas que me hablan de una higiene o de un proceso como tal bajo condiciones de higiene. E. coli fue negativa en todas las superficies, igual que esporas de Clostridium sulfito reductor, igualmente que Salmonella. Entonces, con esto ayudamos al cliente a tener un cumplimiento de los parámetros microbiológicos en sus productos terminados, ¿sí? Y como conclusión final a la presentación, tenemos que los problemas microbiológicos relacionados en la mayoría de los casos están asociados con fallas en los procesos de higienización en la cadena alimentaria,
y de entrada es muy importante la parte de la higiene en la planta de procesos de render. Hay que mantener procesos seguros, programas de mejoramiento locativo, sanitario, muy importante la higiene personal, ¿sí? Y evitar al máximo la generación de procedimientos o de protocolos que me lleven a contaminación cruzada. Hay que tener un programa de higienización. Esto nos permite hacer un monitoreo y seguimiento microbiológico, el cual tiene como objetivo la producción con alta calidad nutricional y sanitaria, seguro para los consumidores. Recordemos que la proliferación de estos microorganismos me deteriora las proteínas, y si hay deterioro de proteínas, hay deterioro de aminoácidos, entonces me va a afectar el aminograma, me va a afectar la calidad nutricional, como dijimos al principio. Y definitivamente, las labores de higiene tienen que hacer parte del tiempo de proceso. Y se puede considerar, como les decía ahorita, como una higiene regular, que es la que debemos mantener todo el tiempo en nuestro puesto de trabajo, y así como la programación periódica de esos vacíos sanitarios, con los subsecuentes muestreos microbiológicos para alimentar ese mapa microbiológico y poder tomar decisiones en el tiempo. Conocer el estatus microbiológico de nuestra planta de render. Muchas gracias. Preguntas. Muchas gracias, Harold, por la presentación. Ahora arrancaremos con la ronda de preguntas. Vamos a empezar por Juan. Juan, la primera consulta que nos hacen es si nos puedes dar un mayor alcance sobre TBBN y su impacto en camarones. Bueno, es muy importante en el manejo de los camarones, cuando nosotros utilizamos en la alimentación harinas de pescado o en su defecto una harina de pollo, esos niveles de TBN nos van a afectar realmente la toxicidad. Esa toxicidad va a evitar el crecimiento en rendimiento, va a haber un impacto en el tiempo de vida útil de, digamos, del mismo camarón en cuanto a su proceso de cosecha. Y esos niveles de TBN, como lo hablamos, tienen altos contenidos de nitrógeno, los cuales afectan la palatabilidad también del alimento. Listo. La segunda consulta es, ¿las aminas biogénicas son un indicador directo de la calidad de las harinas? ¿Cuál sería un indicador principal, putrescina u otra? ¿Y cuánto sería un máximo permisible para el consumo de alimento balanceado? Cuando hablamos de putrescina, de cadaverina, y estamos hablando también de la histamina, perdón, esos, ¿qué nos va a afectar? Nos afecta en un bajo consumo del alimento balanceado, aumenta la disminución de la vida útil del alimento, digamos, en bodegas. Esos niveles de aminas biogénicas están basadas sobre todo cuando miramos la materia prima y tenemos la materia prima en nuestras tolvas. Uno de los puntos más importantes que nos puede dar indicativos es el olor, el segundo, la rancidez, el pH con el que esté. No podemos tener pH superiores a 8, digamos, en el material crudo, debido a que si aumenta de 8 es que hay un ataque rápido de aminas biogénicas, cadaverina, putrescina. ¿Y qué nos va a afectar en el producto terminado? Nos va a afectar altos contenidos de TBN. Y al tener altos contenidos de TBN, pues hay reducción en la aceptación del alimento terminado, del producto terminado. Hay afectaciones intestinales o puede haber intoxicación por nitritos y nitratos. Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. Una materia prima fresca se caracteriza por un color pardo, no un color verde. La víscera no se puede estar inflando, porque si está inflando hay oxidación y gases que ya se están generando. Y importantísimo, que nos da una pauta, es niveles por encima de 8 de pH en las tolvas de almacenamiento, nos está indicando que vamos a tener altos contenidos de nitrógeno amoniacal.
Listo, Juan, muchas gracias. Acá nos consultan qué sistema se utiliza en el rendering para procesar las aguas residuales. En el proceso de rendering de las aguas residuales existe un proceso que es el de ACAS. Eso es una piscina o una laguna de oxidación. Esa laguna de oxidación tiene unos agitadores donde se le adicionan algunas enzimas para que vaya disminuyendo o trabajando en el DBO y en el DQO, que tenemos esas cargas altas de residuales. Y lo más importante es en la separación. Se deben separar por medio de una decanter, donde la torta que sale, esa torta sale con humedades altas, pero se le puede hacer un proceso de secado o de prensado. Esas tortas son altos contenidos de nitrógeno, tenemos una urea, donde si tenemos una solución de acuerdo a esa capacidad que tenemos, utilizamos un sulfato de potasio y sulfatos de potasio y el nitrógeno, como lo tenemos, podemos sacar triple 15, podemos sacar abonos. Y el agua debe ser tratada, esa agua excedente debe ser nuevamente llevada a tanques donde tenemos que manejar la disminución del pH, porque vamos a obtener unas aguas residuales con unos pH superiores a 10. Hay que utilizar un acidificante del agua para bajar esos niveles a 7 en cuanto a su pH y adicionar unos inhibidores, porque de igual manera vamos a tener una carga microbiológica alta. Esa es la mejor manera de controlar las aguas residuales que salen de la planta de render, teniendo en cuenta las grasas también como tal. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones específicas debemos tener en cuenta para la conservación de las materias primas en cuanto a temperaturas, tiempos y productos a utilizar? El nivel oxidativo de las materias primas. Te puedo asegurar que pasados 25 a 30 minutos después de que la materia prima está expuesta al aire, comienza la oxidación de la misma. Mientras manejemos en las plantas de rendering, primero en llegar, primero en salir, esto nos va a ayudar en el proceso de temperatura. La temperatura no debe estar por encima de 4 o 5 grados, digamos, la materia prima por encima del medio ambiente, porque hay niveles de oxidación. Y los procesos térmicos en procesos, digamos, en cooker batch no puede exceder los 135 grados centígrados. En cooker continuo no puede exceder los 160 grados porque vamos a quemar las proteínas. Y esos niveles de oxidación lo vemos sobre todo al inicio del manejo de materias primas. El tiempo es importantísimo. Lamentablemente en el rendering nosotros mezclamos en la tolva, digamos, cuando hablamos de rendering de avícola, mezclamos en la misma tolva de la víscera, le adicionamos la pata o adicionamos inmediatamente material fresco. El material fresco siempre se va a ir al fondo. El material ya oxidado siempre tiende a subir por la pérdida del tejido adiposo, que se va volviendo más líquido, entonces este tiende a flotar y por los gases contenidos en el material intestinal. Entonces es importante lo que yo les hablaba al principio, de ojalá separar el material de hueso del material de visceral y tener un control, sobre todo el control de primero en entrar, primero en salir. Genial, Juan. En el caso de oxidación, ¿cómo podemos controlar la oxidación en aceites y qué procesos y productos se implementan? Lo más importante en la oxidación de los aceites es no permitir que haya oxigenación. Si hay pivote, o sea, tenemos que tener muy controlados nuestros tanques o nuestro desplazamiento, digamos, a la salida de la decanter, donde el material no tenga altas caídas, porque a medida que va cayendo el material y golpeándose contra las estructuras, está generando oxigenación. Y al haber oxigenación, pues va a haber mayor cantidad de rancidez o de peróxidos. Lo otro es el manejo de las temperaturas. Cuando hablamos de aceites, los aceites no se deben estar sobrecalentando. A medida que nosotros calentamos, estos tienden a aumentar los peróxidos. Y las grasas
o los cebos es manejarles el tilde. El tilde es la capacidad de compactación que tienen las grasas para solidificarse. Entonces, lo importante es, si se solidifica a los 38 grados centígrados, 40 grados centígrados, pues estar 10 grados centígrados más, no sobrepasar esos términos. Eso es lo más importante. ¿Qué productos se utilizan? Se utilizan antioxidantes. Hay unos antioxidantes importantísimos dentro del rendering, que ya pues cada formulador o cada casa matriz puede estar dispuesta a trabajar. Nosotros a través de Alura tenemos algunos antioxidantes muy importantes dentro de esa gestión inteligente que debemos manejar en el proceso del rendering. Listo, ya para finalizar la ronda de preguntas con Juan, es cómo hacer gestión inteligente de los proveedores de subproductos, dado que la responsabilidad del rendering es entregar productos de alta calidad para no afectar la calidad en los productos balanceados, partiendo del hecho que los retos microbiológicos en estos subproductos están variables y altas. Lo principal dentro de la gestión inteligente que nosotros debemos manejar es, hay que separarla. La una es si nuestro planta de rendering está incorporada para un autoconsumo, hay que empezar a hacer una matriz o hacer un data donde se comunique la planta de faenado, esté comunicada con la planta de rendering, la planta de rendering a su vez estar comunicada con la planta de balanceados y la planta de balanceados con las granjas. ¿Por qué les explico y les digo esto de gestión inteligente? Porque ahí es donde nosotros podemos hacer la ruta, esa ruta, poder detectar si los problemas microbiológicos están dados, digamos, en un reparo, digamos, de alguna granja porque hubo un tránsito rápido o un ataque de salmonela o de Clostridium o de coli. Entonces nosotros a través de una gestión inteligente data tenemos la capacidad de filtrar, de almacenar todos estos datos y dar conocimiento y un seguimiento muy exclusivo en dónde puede estar afectando. Lo otro punto es cuando nosotros recogemos material y lo llevamos y lo desplazamos, digamos, al rendering estacionario, es importantísimo tener una conexión de rutas, una conexión, digamos, de capacitación, y muy importante esto es la capacitación de nuestros proveedores. Cómo se debe almacenar, qué productos puedo estar utilizando para que cuando mi camión vaya a recoger el material tenga la capacidad de no permitir que haya un ataque o una maduración por aminas biogénicas y vamos a obtener unas materias primas frescas. Se utilizan productos estabilizadores, son productos que se les llevan al proveedor, digamos, a la planta de faenado, si se recoge en alguna planta de faenado y se lleva, digamos, a otro sitio de rendering, ahí se les pueden aplicar algunos productos y en el transporte vamos a tener una mejor homogenización y una mayor vida útil para cuando llegue a nuestra planta, que es un rendering estacionario, se pueda procesar más fresca la materia. Listo, Juan, muchísimas gracias. Harold, acá tenemos varias preguntas con referencia a normativas. La primera es, aparte de la normativa colombiana y brasilera, ¿qué otra normativa encuentras recomendable para especificaciones de rendering? Ok, hay unas normativas que se apoyan, y de hecho la colombiana y algo la brasilera se apoya en unas normativas mexicanas. Hay unas normativas como tal que uno apoya a la parte de lo que tiene que ver con los reglamentos sanitarios, por ejemplo, del faenado y la continuidad de los despojos. Y precisamente en España también hay una serie de normas que pueden facilitar o darnos el apoyo en los elementos que debemos considerar a nivel de la planta de rendering. Pero en Latinoamérica, Brasil, Colombia y México tienen unas muy buenas normas que podríamos apoyarnos en ellas, además de Chile. Muchas gracias, Harold. Y en este caso, ¿qué límite máximo en unidades formadores de colonia para Clostridium considerarías como aceptable el lote? Ok, para Clostridium, recordemos que estamos hablando de harinas de origen animal
realmente de carne y hueso y eso, hablamos de un máximo de 200 unidades formadoras de colonia. Genial. ¿Y cuál sería la metodología adecuada para realizar el mapa microbiológico de una planta de Rendelin? Bueno, primero hay que identificar los puntos. Hay unos puntos que son unos puntos críticos que determinamos, porque la idea es precisamente hacer un muestreo inteligente, de acuerdo a toda esa revisión que se hace de los procesos. Determinamos cuáles son los puntos específicos para determinar dónde vamos a hacer la parte del muestreo, y de forma ética se va haciendo con la frecuencia, ya sea cada 2, cada 3 meses, dependiendo de los hallazgos que tengamos, y lo mínimo sí que se recomienda es hacerlo por lo menos 2 veces al año. Para iniciar como tal la parte del muestreo, es muy importante determinar o caracterizar cada uno de los procesos. Ojalá contemos con cuáles son las condiciones o las características microbiológicas que ha tenido el comportamiento microbiológico de los productos terminados, porque eso también nos ayuda a hacer una valoración hacia atrás de los procesos y los puntos donde debemos hacer las diferentes intervenciones. Excelente. Y en todo este mapeo microbiológico, ¿con qué frecuencia se debe realizar el chequeo? Bueno, como decía ahorita, la idea es hacer un muestreo inteligente. Lo que hacemos es determinar primero, con un muestreo inicial, cuáles son las condiciones como tal de la planta. Dependiendo de los hallazgos que tengamos y precisamente del impacto que se tenga, si hay unos estudios previos del alimento, del producto terminado, se hará esa frecuencia. De principio, hacerlo un inicial, hacer las diferentes intervenciones que consideremos, de acuerdo al estudio que se haya hecho de forma específica en la planta, hacer el seguimiento y de acuerdo a ese seguimiento, cómo encontremos esos resultados, plantearlo como un muestreo inteligente y podría ser, como les dije ahorita, cada 3 meses, cada 4 meses o por lo menos 2 veces al año. Ok, excelente, Harold, muchas gracias. Quedamos a espera si es que tuvieran algunas preguntas más. Creo que ya no. Bueno, yo quiero hacer una última intervención y tiene que ver con la parte microbiológica. Nosotros normalmente hacemos un seguimiento como tal a los productos terminados y cuando se encuentran microorganismos como Clostridium y Salmonella, estos microorganismos normalmente se encuentran de forma puntuales algunas veces en los muestreos. O sea, hay una frecuencia en la recuperación, pero no es constante. Muchas veces tenemos que un lote sale con Clostridium, pero los otros 2 o los otros 4 salen sin ellos, o con la Salmonella. Y esto muchas veces se explica es por la presencia de biofilm. Ahí nos habla precisamente de que hay proliferación microbiana en algunos sitios, sobre todo en sitios que son difíciles de accesar, donde no podemos llegar a raspar o donde se nos dificulta hacer esa remoción. Entonces, es característico que en el alimento terminado, en el producto terminado como tal, tengamos de forma ocasional estos microorganismos. Eso nos hace un llamado a que debemos hacer una inspección de la planta, hacer la limpieza, la desinfección, un vacío sanitario y hacer el seguimiento microbiológico para poder controlar eso. Porque realmente, además del potencial pues como tal que nos genera de contaminación en la presencia de estos biofilm, esto acarrea gastos, reprocesos, algunas veces la necesidad, por ejemplo, del uso de inhibidores y uso de inhibidores a altas concentraciones para poder controlar parte de ese problema de higiene que tenemos a nivel de la planta. Y por mucho que utilicemos muchas veces esta parte como control a ese producto terminado, si no tenemos una buena higiene, vamos a estar precisamente expuestos
a que el día de mañana, en cualquier momento, tengamos unos lotes fuera de parámetros. Importantísimo también tener en cuenta, Harold, esa mapa microbiológico que se esté dando en las plantas de rendering, y es esa gestión inteligente que arranca desde el coordinador de producción, arranca y pasa al operario de cocción, fritura o hidrólisis y pasa al de empaque. Es una reflexión importante tenerlo en cuenta, sobre todo ese mapa microbiológico, porque hay una acción en los procesos de rendering que son muy consecuentes y se dan muy a menudo, y es que muchas veces estamos faltos de personal y bajamos al que recibe la materia prima a empacar o ayudar a cargar el vehículo. Entonces ahí lamentablemente hay una mapa, pues un circuito donde la esporulación o la contaminación cruzada se puede dar. Lo otro es esa gestión inteligente. Si estamos hablando de rendering, primero el agua. El agua es el peor factor y el peor enemigo de las plantas de rendering, y acostumbramos lavar los equipos con agua a finales de la semana o principios de semana. Adicionamos agua en las bodegas y luego vamos a mirar y resulta que el producto terminado estaba cerca de esa adición de agua. Mientras menos agua utilicemos, es mucho mejor en el resultados. O sea, raspar, limpiar, recoger, desinfectar, no lavar. Eso es un punto importante, sobre todo en la esporulación del Clostridium, en la esporulación de todos estos microorganismos que con el agua obtienen una humedad, y estamos hablando de una proteína. Y cuando tenemos proteínas y más de origen animal, al contacto con agua se vuelve un caldo de cultivo microbiológico. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Precisamente en ese orden de ideas, Juan, tenemos que tener presente que dentro del programa como tal de control microbiano al interior de la planta, debemos vincular al personal. Hay que hacer una formación específica para cada uno de sus integrantes, incluyendo los diferentes operarios, donde tengamos la posibilidad de hablar del impacto que tiene su acción o su trabajo dentro de la cadena de producción de alimentos. Como les dije en mi presentación, los alimentos, antes de cumplir con su objetivo, que es nutrir, deben ser inocuos, deben ser seguros. Y por eso es que realmente cuando hablamos la parte del biomapa o del mapeo microbiológico estratégico o inteligente, hablamos de esto porque la idea es hacer un muestreo inteligente, pero basados en el análisis de los datos, en el análisis de esos hallazgos. Y precisamente son esos datos los que nos permiten tomar decisiones en tiempo real muchas veces, ¿sí? En la medida en que se van desencadenando los procesos. Entonces, para hacer o para contar con un buen biomapa, un buen mapeo microbiológico, tenemos que hacer un muestreo inteligente. El muestreo inteligente me lo va dando es la data. En la medida en que yo lo voy haciendo, con la frecuencia que le determine de acuerdo a los hallazgos, es que voy a tener la posibilidad de elaborar mis propios parámetros y determinar el estatus sanitario que tengo y poder proyectar con qué estatus sanitario me quiero mover en la planta, cuáles son mis objetivos, hacia dónde quiero llevar mi planta desde el punto de vista sanitario y cuáles son o qué tipo de producto terminado, con qué calidad nutricional, organoléptica y microbiológica quiero ofrecer mis productos. Listo, Harold. Juan, muchas gracias por esas consideraciones finales. No tenemos más preguntas de momento. Quisiera agradecer a todos ustedes por el tiempo que nos han dado. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Nos despedimos y será pues para una... Cintia, tienes el micrófono cerrado. Perdón. Hola. Sí, dale, qué pena, perdón. Bueno, comentaba, muchas gracias por las consideraciones finales. Agradecemos a todos los participantes por su presencia el día de hoy, por el tiempo que nos han brindado.
y esperamos nos puedan acompañar en una siguiente oportunidad. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a todos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.